¿Qué dirías si tu hijo de 13 años te dice, papá, ya estás muy viejo, ya no tienes las mismas facultades de antes? ¿Qué te parece si ahora yo te digo lo que tienes que hacer y tú nada más lo tienes que hacer? O sea, pues ahora quien manda soy yo porque tú estás ya medio rucón y entonces pues ya necesitamos como hacer un cambiecito y yo que estoy joven y que estoy en plena capacidad de mis facultades, te voy a decir qué hacer y cómo hacer. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Soy Pate Villegas y hoy vamos a hablar de qué hago si ya me volví la mamá o el papá de mis papás. Fíjate que es muy común por la sociedad empezar a creer que cuando los papás van creciendo y nosotros también, pues que empiezan a cambiarse los roles y es muy común socialmente hasta que digamos que los viejitos son como los niños, ¿no? Y que entonces ya hay que estarlos cuidando y estarlos regañando y que bueno, pues los hijos finalmente al final del camino nos vamos a hacer responsables de nuestros papás y nosotros los vamos a tener que cuidar y entonces pues exactamente los vamos a tratar como niños porque bueno, pues ellos ya no se pueden cuidar solitos. Esto es algo totalmente falso y además hace muchísimo daño. Algo que tenemos muy claro en la psicología es que se debe de respetar la jerarquía siempre, el orden. Es muy importante que cada quien ocupe el lugar que le corresponde cuando llegó a esta vida. Y entonces los papás siempre van a ser los papás y los papás siempre van a ser los grandes. Entonces no importa que mi papá tenga 100 años, de todos modos él sigue siendo el grande y yo la chica. Ajá. Y entonces aunque mi papá tal vez realmente ya no tenga las mismas facultades, aunque tal vez ya sea más lento, aunque tal vez esté perdiendo como pues habilidades físicas y mentales, de todos modos sigue siendo el grande. Y es bien importante que entendamos que nunca, nunca, nunca podemos nosotros ponernos sobre de nuestros papás. Te platico, a mí me sucedió. Llegó un momento en que mi papá pues empezó a manejar con menos destreza y entonces pues los hijos le decíamos pues que tal vez era momento de que ya no manejara tanto o que era un peligro para la sociedad y entonces que nosotros lo llevábamos a donde él quisiera y mi papá se molestaba y yo lo veía incómodo pero me parecía imprudente, me parecía que no estaba siendo como responsable y consciente. Y en realidad pues nosotros empezamos a tomar ese lugar de decirle lo que tenía que hacer. Eso nunca puede suceder. Por supuesto que sí, vamos perdiendo habilidades, por supuesto que sí, ya no somos los mismos de cuando éramos jóvenes, sí, pero eso no significa que dejemos de ser quienes somos, yo la hija y ellos los papás, en este caso él el papá. Y entonces me toca a mí respetar su propio proceso de envejecimiento como yo voy a tener el mío o lo estoy teniendo. Y entonces es bien importante que entendamos que jamás, jamás, jamás nos vamos a convertir en los papás de nuestros papás. Y jamás vamos a tratar a nuestros papás como niños porque no son niños y porque nunca, nunca yo voy a ser más grande o más capaz o más fuerte que mi papá. ¿Por qué? Porque él está viejo, pero tiene experiencia, tiene sabiduría y finalmente él es el grande y yo soy la chica. Entonces, en una relación de padres e hijos es bien importante que entendamos que debemos acompañar a nuestros papás en su proceso de vejez. ¿Qué significa eso? Que empecemos a acompañarlos siempre con la idea y con la conciencia de que ellos son los grandes y que si mi mamá no se está queriendo tomar las medicinas o no quiere ir al doctor, es su responsabilidad y está tomando decisiones sobre su propia vida. Y entonces a mí me toca acompañarla e ir a su lado, pero nunca querer mandarla y querer empezar a decirle lo que tiene que hacer porque ya está viejita y entonces ya no tiene tantas capacidades o no sabe lo que le conviene o ya no está bien. Conozco personas que los papás quieren seguir solitos, a veces se quedan viudos o la mamá o el papá y entonces los queremos llevar a vivir a nuestra casa o queremos que se vengan a nuestra ciudad porque ya están solitos y ellos no quieren y hacemos reunión de hijos y nos ponemos todos de acuerdo cómo le vamos a hacer para tomar las decisiones con respecto a mi papá o a mi mamá, ¿no? Eso no es posible, eso es faltar al respeto y empezar a romper las jerarquías. Es muy importante que entendamos que aunque nuestros padres estén enfermos, vuelvo a lo mismo y pierdan hasta capacidades mentales o intelectuales, de todos modos cada uno decidimos cómo vivir nuestra vida. Por eso te preguntaba al principio, porque así es mucho más fácil. Si tu hijo de 13 años te dice, oye papá, pues ya estás medio viejón y la verdad es que ya no
tienes las mismas fuerzas, pues entonces ahora yo voy a tomar decisiones, pues por supuesto que lo mandarías al diablo, te enojarías muchísimo y dirías que es un escuincle baboso que no sabe de qué está hablando. Es lo mismo, a lo mejor tú le llevas 30 años a tu hijo, pues tu papá a lo mejor te lleva 30 años y es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que aprender a respetar las jerarquías y a entender que acompañar a nuestros padres en su proceso de envejecimiento no significa cambiar los roles y hacernos cargo de ellos o tomar decisiones por ellos o creer lo que más les conviene a ellos. Si mi papá se quiere quedar a vivir solo en su casa y está solo, él es el grande y él decide. Y si se equivoca, si se cae, si se enferma, él lo va a resolver porque sigue siendo el grande. Y yo sigo respetándolo como grande y tomo mi lugar de chica. Y si comete errores, yo voy a estar allí para acompañarlo en lo que sea necesario como su hija. No sobre de él, nunca sobre de él. Entonces, no podemos ser papás de nuestros padres nunca, nunca, no importa la edad que tengan. Es importante que los respetemos y que les demos su lugar de honor y que su vejez sea lo más amorosa y respetuosa desde nuestro lugar. Espero que esto te haya servido y si no, escríbeme y hablamos más de este tema. Que tengas un lindo día.